Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. En 1803, el científico, humanista y explorador prusiano Alexander von Humboldt exploró lo que entonces era la Nueva España y realizó investigaciones en torno a la minería, la antropología y la flora y la fauna. Sus reflexiones, ilustraciones y hallazgos constituyen uno de los testimonios científicos más completos de la época y representan el inicio de una concepción integral de la naturaleza en el mundo. Para hablar de la vida de quien es considerado el padre de la geografía moderna universal, nos acompañan hoy Ana Cruz, directora del documental Humboldt en México, La mirada del explorador, y el doctor Jaime Labastida, director general de la Academia Mexicana de la Lengua, director general de Siglo XXI Editores y asesor histórico del documental. Esto es Los Observadores. Descríbeme al personaje. ¿Qué imaginas tú cómo era la información que te haces llegar para recrear luego a este gran explorador y científico Humboldt? Bueno, antes que nada, Humboldt es un hombre lleno de contradicciones, que fue quizá lo que más me atrajo del personaje, ¿no? Un personaje contradictorio, complejo, un aristócrata, pero que le gustaba los principios de la Revolución Francesa, un niño solitario, pero que le encantaba la conversación y la tertulia. O sea, eso creo que es lo que más hace rico a un personaje como Humboldt, un científico, pero profundamente humanista. Entonces, pues yo creo que esa es la gran característica de Humboldt, ¿no? Lo que él buscó siempre toda su vida fue tener una pluralidad de perspectivas para acercarse a la ciencia, y eso era su propia vida. Podríamos quizás decir que fue por casualidad que llegó a América. Su propósito inicial no era venir al nuevo continente. Él quería hacer un recorrido por el mundo, acompañando al capitán Baudin, o si no, ir a Egipto. Pero circunstancias políticas y militares se lo impidieron. De manera que cruzó los Pirineos a pie después de haber obtenido cerca de 50 instrumentos científicos pagados de su propia bolsa en Francia, y se encuentra en España con un ministro que le abre las puertas del nuevo continente. Le da un salvoconducto. Pero lo que quiero subrayar es que él paga la totalidad del viaje. Nadie le da un solo centavo. Y esto hace la diferencia con una gran cantidad de investigaciones en aquella época. Eran investigaciones que hacían los gobiernos o las monarquías por su propia cuenta. Hasta ese momento, digamos, los exploradores venían y, pues ya sabes, guardaban todo el conocimiento, guardaban, claro. O sea, y se lo tenían que entregar a la corona que los había financiado. Y en este caso, pues, Alexander no lo financió nadie. Él invirtió toda su fortuna en el viaje, y entonces también cuando él regresa a España le dice a Carlos IV, le dice, ¿sabe qué? O sea, el conocimiento es para compartirse, y yo voy a dedicarme a hacer libros para compartir el conocimiento. ¿No? Qué visión tan... Que en esa época, te digo, compartir el conocimiento era así como que no, el tesoro se guarda para la élite. Claro, ¿no? para el poder y para la estrategia. Y entonces por eso creo que es una de las, digamos, de las líneas, de los rostros del personaje que más me gusta. Él pasó 5 años en América. Empezó en lo que ahora es la actual República de Venezuela, pero estuvo también en la actual República de Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y la Nueva España. Esos 6 países los recorrió. Hizo un trabajo de campo a lo largo de esos 5 años. Recogió materiales de todo tipo, de fauna, de flora, de geología, hizo levantamientos hidrográficos, subió al Chimborazo, bueno, lo que usted quiera. Era un gran aventurero en ese sentido, y la primera imagen que se tiene de él es como un gran aventurero. Estuvo a punto de ser devorado por cocodrilos cuando remontó el Orinoco, pero eso son anécdotas. Lo importante es que, como científico, podemos considerarlo como el más grande científico de la primera mitad del siglo XIX. Humboldt fue un aventurero que recorrió en América casi 10,000 kilómetros en 3 grandes etapas. Las 2 primeras en Sudamérica, desde Caracas hasta las fuentes del Orinoco, y desde Bogotá a Quito por la región andina, y la tercera por las colonias españolas de México. ¿Qué encuentra Humboldt cuando llega a lo que hoy es México, pero entonces era la Nueva España? Bueno, encuentra que es una nación muchísimo más desarrollada que cualquiera de las otras que había visitado, en primer lugar.
Dijo que tenía edificios semejantes a los más grandes de Europa e instituciones científicas tan modernas y tan buenas como las de Europa. Se habla de Humboldt como un visionario en muchos aspectos, pero uno importante es su mirada integral a la naturaleza. En un cierto sentido sí, pero tampoco hay que exagerar. Él tenía la idea, y fue lo que reflejó finalmente en su libro póstumo, El Cosmos, una idea global de la naturaleza, desde la geología, digamos, hasta la bóveda celeste. Tenía esa idea. Pero, ¿qué es lo que desde el punto de vista ecológico podríamos subrayar en él? Su concepto de equilibrio. Dice que las tormentas son pasajeras, que los huracanes son pasajeros, que los terremotos son pasajeros y que la naturaleza volvía al punto del que había partido, que era un sistema equilibrado. Esto es lo que le interesaba a él. Pero además de esto, no solamente tenemos que verlo como un gran científico natural, un gran científico de la naturaleza, era también un gran científico social. Conoció perfectamente bien la economía política de su tiempo y escribió el primer libro de economía política aplicada, que es el ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Pero a la Nueva España le dedica no solamente el ensayo político, hace un mapa de lo que ahora es la República y más allá, todo lo que era la parte norte de la misma, traza el perfil de las montañas desde Acapulco hasta Veracruz, midiéndolas con sextante y estableciendo claramente sus alturas. Rectifica las posiciones que habían sido dadas de la Ciudad de México, de Acapulco, y traza un mapa a petición de Luyar, que era un gran científico también, por razón por la cual luego lo acusan algunos tontos, no puedo decirlo de otra manera. Hacia allá iba, porque luego se habla, por lo menos en la historia de nuestro país, la historia oficial llega a mencionar que toda esta información, que era información científica, sirvió de base para que posteriormente los Estados Unidos pudieran invadir. ¿Qué hay de cierto en eso? Es una tontería. Es una tontería. ¿Por qué? Porque como científico, Humboldt lo que hacía era poner a disposición de todos los ilustrados y de todos los hombres de ciencia sus conocimientos. Él no solamente trabajó por su propia cuenta lo que había descubierto, sino que lo puso en manos de otros científicos. ¿Qué es lo que pasó con ese mapa? Lo publicó en 1808. Estaba a disposición de todo mundo. No era un secreto. Lo dejó en manos de Luyar aquí, del virrey. Está perdido ese mapa. Entonces, ¿cómo acusarlo de espía o de que trabajó para los norteamericanos para que 40 años más tarde invadieran nuestro país? Cuando esos mapas estaban publicados y a disposición de todos. Y los primeros a quienes se los entregó fueron las autoridades virreinales, que no supieron qué hacer con ellas. Son 2 años, Ana, de una investigación que culminan, por lo menos ya en esta primera parte, en un documental. ¿Cuáles son tus sorpresas? ¿Cómo va transformándose ese personaje en tu imaginación a partir del bagaje que vas adquiriendo de su vida? Fíjate que, bueno, hay, digamos, 2 vertientes de la investigación. Una, por supuesto, la investigación bibliográfica, esto que te digo de los diarios, que fue un sumergirme en estos textos de Alexander, que son fascinantes. Algunos también tienen su grado de dificultad, porque él era una mente pues, profunda y compleja, pero también tiene esta otra parte de la investigación de campo. Entonces, mi primer acercamiento, por ejemplo, con Jaime Labastida, cuando le hablé, le dije que quería hacer el proyecto de Alexander von Humboldt, me dijo, pues vente y lo platicamos, ¿no? Y bueno, me contagió de su pasión, por supuesto, Jaime. Y a la vez, pues fue muy grato porque también él me fue conectando con otros personajes y mi propia investigación me fue llevando a otros, digamos, terrenos. Y lo que a mí me sorprendía mucho es que en todos los investigadores, que además aparecen en el documental, ustedes los verán en la pantalla, todos ellos tienen un amor tan profundo por Alexander que te lo van contagiando. O sea, si ya era para mí un personaje fascinante al principio, al terminar el documental quedé prendada de Alexander, ¿no? O sea, ir a Berlín, filmar en Berlín, ya sabes, las plantitas que él se llevó
Y cuando me abren las bóvedas del Jardín Botánico de Berlín y me sacan... ver su o sea, su yo sentía que el trabajo. corazón se me salía de la emoción, porque llega un momento en que ya eres amiga íntima de ese personaje, ¿no? Durante los últimos 25 años de su vida, Alexander von Humboldt se dedicó a la redacción de su obra monumental, Cosmos, una visión global de la estructura del universo, de la cual vio publicados 4 volúmenes. Creo que uno de los aspectos más importantes de la labor de Humboldt es el rigor. No se satisfacía con encontrar ciertos aspectos, sino que escudriñaba lo más posible. Me parece que esto es de importancia extrema. Por ejemplo, al hablar con gente acá en las colonias, se dio cuenta perfectamente bien de quiénes eran realmente sabios y quiénes no lo eran. Y acuñó una frase, los llamó demi-savants, semi-ilustrados, semisabios. Y ese es un mal que todavía padecemos, ¿eh? Gente que habla sin saber lo que debe decir sobre aquello que se le pregunta. Es decir, que el conocimiento tiene muchos niveles de profundidad y hay que aspirar a él. Él era profundo, era un hombre riguroso. Es un científico de primer orden. Le digo, es el antecedente directo de Darwin. ¿Cuál ha sido la reacción ante el documental? ¿El público que lo ve descubre a un personaje, se vuelve polémico? ¿Qué has notado? Es un documental en donde la gente sale muy satisfecha de ver la riqueza de las que somos nosotros poseedores, los mexicanos. Y por otro lado, también quise profundizar en la parte, digamos, social, filosófica de Humboldt, que habla muchísimo del país de la desigualdad. Entonces, habla muchísimo de los contrastes, del país de las contradicciones, de cómo junto a la riqueza más grande de la naturaleza tenemos la pobreza más infinita, ¿no? Junto a las minas, que en aquel momento de la Nueva España eran la explotación máxima, era la plata más maravillosa que financiaba todo la corona española. Ahí, o sea, los mineros eran los seres más paupérrimos del planeta, ¿no? Entonces, eso es algo que traigo a la luz, o sea, de alguna manera siento que le da una vigencia muy importante a Humboldt, que seguimos siendo el país de las desigualdades y que si algún problema tenemos en este momento son las contradicciones sociales y las oportunidades de los grupos sociales en México. El explorador prusiano es considerado uno de los últimos grandes ilustrados cuyos conocimientos abarcaron las ciencias naturales, la geografía, la geología y la física. Von Humboldt mostró al mundo que la comprensión de los procesos naturales es la base de una visión más humanista que se considera el fundamento de la ecología contemporánea. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.